tardes, bienvenidos todos a la Residencia de Estudiantes. En nombre de la Residencia y en el de Fundación de Ciencia de la Salud les agradezco mucho su asistencia y también a las personas que nos están escuchando y viendo por streaming. Antes de dar la palabra a Piedad Bonet, a la que también agradecemos lógicamente que haya aceptado participar con nosotros, voy a hacer unas palabras de introducción a la sesión y a la autora que nos acompaña. Hoy reanudamos el ciclo tras las sesiones con Héctor Abad y Antonio Soler a mediados del pasado otoño. Consciente de que hemos ido viendo, la relación de la literatura con la enfermedad es un tema inagotable que se abre y ramifica en todas las direcciones. Ya en alguna ocasión hemos recordado que para Virginia Woolf resultaba de verdad extraño que la enfermedad no haya ocupado su lugar, con el amor, las batallas y los celos entre los principales temas de la literatura. Algo parecido a lo que, sin duda exagerando, escribió Anatole Brouillard en Ebrio de enfermedad, ese pequeño gran libro escrito cuando ya sabía que estaba mortalmente enfermo. Encontraba sorprendente, decía, que no hubiera un solo libro de no ficción que hiciera justicia a un tema como este, y solo unos cuantos de verdad grandes entre los de ficción. El propio libro de Brouillard, equiparable, según la opinión que expresaba Oliver Sacks en el prólogo, a lo mejor que se haya escrito sobre esta cuestión, desde Tolstoy a Susan Sontag, desmentía su pesimismo sobre este asunto, como también lo hacen los libros de Piedad Bonet. Y es que la enfermedad está muy presente en la obra de nuestra invitada de hoy. Su libro de hace muy poco, La mujer incierta, se abre con una breve nota en la que explica que ese texto nació tras el desconcierto que trajo la pandemia de una reflexión sobre su relación con la enfermedad y la muerte. Y podemos recordar que cuando se preguntaba por qué escribía ese libro, bello y doloroso, que es lo que no tiene nombre, contestaba citando a Juan José Millás, que lo hacía porque la escritura abre y cauteriza al mismo tiempo las heridas. Juan José Millás, por cierto, el autor con el que se abrió este ciclo hace ya 25 años. Aunque salvo alguna muy notable antología y su libro de duelo con Chantal Maillard, hace tiempo que no publica un nuevo libro de poemas, el último, Los habitados, es de 2017 y que ha escrito teatro, crítica literaria y numerosos artículos y que su narrativa ha logrado indudable reconocimiento, la mayoría de sus lectores coincidiremos en considerar que es sobre todo poeta. Tal vez lo es, precisamente porque, como decía Novalis y recuerda Byung-Chul Han, un autor muy apreciado por Piedad Bonet y reciente Premio Príncipe de Asturias de Comunicación, la poesía es un arte sanador, un gran arte de construir la salud trascendental. En su primer poemario, De círculo y ceniza, escribía de una casa vacía donde habitan fantasmas de otros días, versos que parecían anunciar el título del siguiente, Nadie en casa, un libro desolado, como lo ha definido Piedad, que con el tercero, El hilo de los días, son dos de las cimas de su obra poética. Está convencida de que la poesía raramente nace de la paz, de la conformidad, del sosiego, y que la suya nace de la insatisfacción que está en la raíz de casi toda la literatura, y también nace de la conciencia de que estamos profundamente solos. En esos primeros libros ya encontramos su universo personal de las cosas menores y de los días corrientes, el peso a la infancia y la devastadora acción del tiempo, y le da esos momentos en los que nos dice en un poema, si callamos, podemos oír las pequeñas catástrofes del alma. En su obra posterior, detendrá su mirada en la carga y los misterios del cuerpo, en el amor, como casi siempre hace la poesía, y en el deseo, nos dice, su sed y su dulce quemadura. En cualquier caso, ni en sus poemas ni en su obra en prosa hay solo dolor, hay también canto y a su manera celebración de la vida, y una distancia de lo trágico que a menudo sostiene la ironía y hasta el humor. Ha proclamado abiertamente las lecturas que le han marcado y sus posibles influencias, entre ellas, desde luego, la de César Vallejo, sobre todo, pero no solo el de Poemas Humanos, también la del cubano Eliseo Diego y en la segunda parte de su trayectoria, entre otros, la de Blanca Varela. Pero su voz es propia, poderosa, es la voz personal de Piedad Bonet, más o menos transparente o, según la época, más narrativa u onírica. A menudo encontramos ese lenguaje híbrido entre escritura y habla, pero sin caer en lo coloquial, que algunos ven como una constante en la mejor poesía hispanoamericana. Con él explora las zonas recónditas de la existencia, o para decirlo con versos de otro amigo de esta casa, Sánchez Rosillo, lo que se esconde tras la espesa corteza de los días. En Tetas del débil, otro de sus libros mayores, aparecido tras 6 años sin publicar poesía,
Cierra una etapa. Encontramos en ese libro, como en Vallejo, el recuerdo de la infancia perdida y de sus corredores sombríos, dice, y una mirada compasiva hacia los más pobres y los perdedores, y también a la realidad urbana y política, a menudo violenta, de aquel tiempo. Después de ese libro, su poesía cambia. Como ha contado, algo hermoso termina, y vienen los poemarios que constituyen lo que se ha llamado su trilogía de la enfermedad. Tal vez porque, como dicen unos versos del mexicano Juan Domingo Argüelles, la enfermedad pide un poema, aunque un poema no puede nada contra la enfermedad. Ha terminado ese tiempo en que, como escribe en uno de sus poemas más descarnados, todo era sencillo transcurrir, no herida, ni entraña expuesta, ni desgarradura. Son libros que se leen, como pasa con su novela Donde nadie me espere o con Lo que no tiene nombre, un libro hermano de aquellos, con estremecimiento. Leyéndolos podemos pensar en lo que escribió Junger a propósito de la muerte de su hijo. El dolor es como la lluvia, que primero cae en tromba y luego va calando lentamente la tierra. Pero también podemos pensar en el poder de consolación de la poesía, de la literatura. Ya voy acabando. Aunque tarda mucho en publicar una novela, podríamos decir de ella lo que en sus memorias otra mujer singular, Vivian Gornick, una de sus autoras preferidas, dice de una de sus amigas. Poseía el don de los narradores natos, es decir, aquellos para los que cada retazo de experiencia solo está esperando que se le dé forma y sentido a través del discurso narrativo. En 2001 llegó Después de todo, su primera novela. Hace 3 años llegó la última hasta ahora, ¿Qué hacer con estos pedazos? Un libro en el que también está presente la enfermedad, a veces vista como culpa, y las sombras que aparecen tras los lazos de sangre. También llegan libros de no ficción, como El prestigio de la belleza, en sus palabras, una autobiografía falsa de los primeros años de su vida. Y los ya citados, Lo que no tiene nombre, y su libro más reciente, La mujer incierta, publicado a finales del pasado año, una honda reflexión, a la que de los libros que nos va a hablar ahora, una honda reflexión sobre la vida de una mujer que ha escrito Sigue existiendo dentro de mí, debajo de todas mis capas. También un libro sobre la libertad, el tiempo y el oficio de escribir, y de luego sobre la enfermedad, que es lo que nos va a hablar Piedad. Muchas gracias. Cuando quieras, Piedad. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias, José Miguel, por esa presentación tan completa y cuidadosa. Gracias también al equipo de la Fundación de Ciencias de la Salud, a María Elena, que han cuidado todos los detalles para que yo pudiera estar hoy aquí, a la Residencia de Estudiantes y a su directora Alicia Gómez Navarro, que siempre me acogen con cariño también en esta casa. Y bueno, gracias a este público en el que ya veo caras amigas. ¿Sí? Voy a dividir esta charla en 3. Voy a hablar primero que todo de Lo que no tiene nombre, luego voy a hablar de La mujer incierta, finalmente voy a hablarles del libro que estoy escribiendo. Voy a leer unos 2 o 3 poemas de mi libro Los Habitados, que es el libro que escribí después de la muerte de mi hijo Daniel, y que es sobre la enfermedad, el suicidio y el duelo. Y luego abriremos un pequeño espacio. Voy a tratar de que los tiempos se ajusten, para que no ocupemos más de 1:10, 1:15. Bueno, entonces debo contar primero la historia concreta de la enfermedad y muerte de Daniel. Lo voy a hacer en síntesis porque está explicado en el libro. Daniel era mi hijo menor y mi único hijo, hombre, y a los más o menos 18, 19 años le aparece una enfermedad mental que tardamos un tiempo en saber denominar, o por lo menos en que alguien hiciera un diagnóstico. Finalmente nos hablaron de esquizofrenia. Daniel vivió 10 años con esta enfermedad, pero era un muchacho funcional que logró hacer su carrera de 4 años de arte plástico. Era un pintor y dibujante maravilloso, como hace constancia un libro
que acaba de publicar Alfaguara no hace mucho, la edición conmemorativa de los 10 años de Lo que no tiene nombre, con todos sus dibujos y sus pinturas, o con algunos de sus mejores dibujos y pinturas. Él hizo la especialización en arquitectura, fue maestro de jóvenes y finalmente pasó en 4 universidades en los Estados Unidos, se fue a estudiar a la Universidad de Columbia y se suicidó el 14 de mayo de 2011. Entonces, después del suicidio de Daniel, voy a hablar del origen de Lo que no tiene nombre. Después del suicidio de Daniel, mi marido y yo hicimos un viaje a Italia, uno de esos viajes que hacemos los que quedamos tratando de paliar el dolor. Escogimos un lugar con sol y con belleza y con arte, lo cual fue doblemente doloroso porque allá estábamos viendo pues arte y todo lo que yo habría podido comprarle a Daniel para llevarle de regalo, las pinturas, los óleos, los pinceles, etc. El libro se me ocurrió porque me llevé un libro que es una historia del suicidio que se llama El Dios Salvaje, de un escritor inglés que fue el vecino de Sylvia Plath y que también hizo intento de suicidio. Él se llama Al Álvarez y hace una maravillosa historia del suicidio desde los griegos hasta el mundo contemporáneo. Mientras yo leía, repasaba también lo que fue la vida de Daniel y de pronto tengo una revelación. La revelación era, o fue, que Daniel había luchado denodadamente para vivir con dignidad y para tener un futuro. Y nosotros, la familia inmediata, su papá y sus 2 hermanas, lo habíamos también tratado de resguardar, entre otras cosas, con el secreto de su enfermedad, cuando vimos que podían herirlo con el estigma. Todos habíamos dado una lucha y habíamos fracasado. Entonces se me vino la noción de destino de los griegos, la noción de tragedia, ¿no? Y pensé, yo debería escribir esto, ¿sí? La primera pregunta que me hice es, ¿debería hacerlo en forma de ficción o debería hacerlo en forma testimonial? Y me sentí incapaz de hacer una novela al respecto. Me parecía casi un irrespeto crear un personaje que era el de mi hijo recientemente muerto, de manera que me inspiré un poco en el texto de Héctor Abad, muy amigo mío, que me acompañó en los días de... Él se suicidó en Nueva York tirándose de la terraza de su edificio y Héctor estuvo muy cerca a pesar de que estaba en Colombia. Entonces decidí, voy a hacer un libro de no ficción y me propuse, aquí empiezo a hablar de escritura y enfermedad, escritura y duelo, lo que este libro no podía hacer. Yo fui 32 años profesora en una universidad, tuve 20 años un taller de escritura creativa, a veces de poesía, a veces de narrativa. Le dije muchas veces a mis estudiantes qué había que hacer, que no, o debatía con ellos sobre lo que hay que hacer o no. Y lo que tenía claro es que no podía ser un libro sentimental para manipular las emociones de los lectores, no podía ser tampoco un libro autocomplaciente, no podía idealizar a Daniel, que siendo un muchacho con mucho talento, mucha inteligencia y sobre todo mucha delicadeza de espíritu y mucho respeto por los demás, era un muchacho dulce, tampoco iba yo a convertirlo, digamos, en un ser ideal. Tampoco debía ser un libro largo,
porque, bueno, durante los primeros meses o en realidad durante toda la elaboración de este libro, que ven que es bastante breve, yo estuve leyendo libros de duelo, pero yo ya había leído también literatura de duelo y sé que es mejor un libro conciso, ¿sí?, que no sobreabunde, porque además está tratando un tema de hecho doloroso que puede abrumar a los lectores. Entonces yo quería que no tuviera ni fiorituras, ni alardes poéticos, ¿cierto?, ni cosas que lo podían banalizar. Pero lo que sí tuve claro siempre es que lo que yo quería escribir era literatura, no periodismo, no era una crónica, tenía que ser literatura. Y de ahí surgieron, de esa certeza surgieron una serie de recursos que voy utilizando a lo largo. Yo empecé a escribir este libro, Daniel murió en mayo y yo empecé a escribir más o menos en agosto, y lo escribí muy rápidamente porque tenía la historia viva, porque la memoria todavía me ayudaba bastante y puedo decir que de esa manera hice el duelo. Pues no es que haya hecho el duelo continúa durante mucho tiempo, pero por lo menos sorteé esos primeros meses de desconcierto, de aflicción, de tantos sentimientos encontrados. La otra cosa la otra pregunta que me hice es ¿cuánta verdad contar? Que es la misma pregunta que me hice con La mujer incierta, que es un libro de carácter autobiográfico, pero que no es una autobiografía. Una autobiografía es algo que abarca como la vida entera, es un poco pretencioso escribir una autobiografía, tiene que ser muy talentosa para que a la gente de verdad le interese. Entonces, ¿cuánta verdad contar? Porque hay partes de la intimidad que no vale contar, pero además porque yo una vez empecé a escribir el libro, se me fueron apareciendo temas que debía desarrollar y sobre todo fui comprendiendo los errores que algunas personas cometieron, sobre todo algunos médicos, pero también, digamos, gente que estaba cerca podía haberse equivocado, entonces no quise poner los nombres de estas personas, es decir, mi libro no está hecho para saldar cuentas con nadie, ¿no?, ni para increpar, ni para… porque hay muchas razones también en esas equivocaciones y a veces en esas injusticias, pero yo solo puse iniciales de nombres o apellidos y decidí, y esto es muy importante porque son mis únicos 2 libros que tienen una estructura fragmentaria de alguna manera. Es decir, no es una narración corrida, sí tiene 4 capítulos o 5, creo, ¿no?, grandes, porque me tuve que plantear por dónde comenzar, hacia dónde dirigir este libro. Son preguntas que se hace todo escritor, pero si ustedes miran, está dividido como por párrafos, un poco como Pedro Páramo, ¿sí? Entonces, la narración se combina con pequeñas reflexiones, no es tampoco un ensayo sobre la enfermedad y la muerte, es una narración que se permite elementos ensayísticos, pero muy breves, para disparar digamos, el pensamiento de mi lector. Y cuando llevaba unas 15 o 20 páginas, mirando también muchas estructuras de otros libros, Héctor Abad precisamente me hizo llegar un libro de Michael Greenberg, cuya hijita de 15 años se enloqueció a esa edad, ¿sí? Y se enloqueció para siempre y está en un hospital mental. Y él hizo, digamos, un libro precioso, Hacia el amanecer, se llama, sobre ese dolor, ¿no?, de la muerte en vida. Ese libro
está escrito, a pesar de que tiene una secuencialidad narrativa, en forma fragmentaria. Me remití también a un libro de Imre Kertész. Iba mirando, ¿no?, como la intuición de lectora en mi biblioteca me iba guiando. Y bueno, tomé esas decisiones. Y una decisión importantísima fue la de dialogar con otros escritores. Porque yo iba leyendo, iba haciendo una pila. Mientras voy escribiendo sobre un tema, voy haciendo pila de todos los libros que se me van presentando y los voy utilizando casi como libros de consulta, porque mi memoria me dice, allí hace esto, pero sobre todo tengo mis libretas, que son libretas para cada uno de los libros que estoy escribiendo, ya sea libro de poesía o libro de narrativa, y entonces voy subrayando el libro, pues soy implacable con lo de subrayar los libros, pero en las libretas voy consignando las frases iluminadoras que luego puedo volver a ellas y insertarlas en los momentos, digamos, en que las necesito. ¿Por qué hice ese diálogo con otros escritores? Primero, para no concentrarme en una especie de yo agobiante. Pero segundo, para ampliar el registro, ¿no?, de referencias y reflexiones, y para hacerlo, digamos, un libro donde lo colectivo tenga sentido. Porque yo también estaba hablando no para contar mi propia historia, sino para hablar de la historia de muchos. Algo que confirmé después cuando apareció este libro y una multitud gigantesca acudió al lanzamiento. Es decir, mucha más gente de la que yo podía haber imaginado, porque en mis lanzamientos siempre había 80, 90 personas, ese día había 500 personas. Después me di cuenta que la gente había leído rápidamente el libro porque le concernía, porque tenía muchachos enfermos en su familia, porque eran madres agobiadas por el peso de la enfermedad o que ya habían perdido a sus hijos, y los mismos chicos enfermos se me acercaron durante mucho tiempo. Todavía hoy me escriben, ¿sí?, contándome a veces sus propias tristezas. La otra cosa, la otra lección que hice fue la perspectiva narrativa. Yo, en esas lecturas que hice, me encontré de pronto con que el narrador-autor, porque en estos casos son libros biográficos, ¿no?, autobiográficos, a veces se ponían de protagonistas, como quien dice, mi dolor, ¿no? Hay libros muy lindos que tienen que ver con ese mi dolor, como por ejemplo el de Lewis, que se llama Una pena en observación, porque es que lo está declarando así. Es que, ¿cómo es esta pena? Que su mujer murió, ellos se casaron cuando él era muy viejo, y ella también, una mujer, digamos, ya de edad madura, la amó muchísimo y duraron un poco casados porque ella murió, y entonces lo que él va haciendo es una reflexión preciosa sobre la pena que lo agobia, que la incluye a ella, por supuesto, ¿no? Pero yo quise, no fue absolutamente deliberado, ¿no?, pero digamos, en el libro yo escribo desde una esquina, digamos. No soy yo la protagonista, es mi hijo el protagonista, y más que mi hijo, todo lo que rodeó esa enfermedad. Pero sí, Daniel podría ser el centro de ese libro, ¿sí? Y mientras escribía el libro también hice una investigación larga. Yo ya había hecho investigación sobre la enfermedad mental, pero corría con muy mala suerte, porque mientras Daniel estaba enfermo, sus médicos eran renuentes a hablar con los padres, como de acuerdo a unas viejas preceptivas, ¿no? Sobre todo su médico psicoanalista se negaba a hablar con nosotros, solo hablaba con el paciente.
Y bueno, yo acudí después a ese médico al que le tenía mucho agradecimiento porque realmente propició 4 años de vida muy plena de Daniel, de su pintura, su música, su alegría, su poder participar socialmente en fiestas. Tuvo novias Daniel hasta el último momento, ¿sí? En Nueva York tuvo una última novia de la que se desprendió cuando yo creo que ya empezó a decidir que su suicidio, o sea, como unos 3 o 4 meses antes terminó esa relación, ¿sí? Y bueno, hice otra cosa muy importante que fue abrir las carpetas donde Daniel había puesto, había dejado muy bien catalogada toda su obra. Hice descubrimientos como los autorretratos de Daniel, que son muy dolorosos, los empezó a pintar a los 19 años cuando se dio cuenta que estaba enfermo, ¿sí? Pero nunca me los mostró. Y abrí cajones, leí, hablé con los amigos, hablé con algunas de las chicas que lo amaron, en fin. Bueno, entonces ya hecha esa pequeña introducción, voy a leer algunos pequeños fragmentos explicando por qué los he escogido, ¿sí? Voy a leer una de las primeras páginas. Daniel murió en Nueva York el sábado 14 de mayo de 2011 a la 1:10 de la tarde. Acababa de cumplir 28 años y llevaba 10 meses estudiando una maestría en la Universidad de Columbia. Renata, mi hija mayor, me dio la noticia por teléfono 2 horas después con 4 palabras, de las cuales la primera, pronunciada con voz vacilante, consciente del horror que desataría del otro lado, fue, claro está, mamá. Las 3 restantes daban cuenta, sin ambajes ni mentiras piadosas, del hecho, del dato simple y llano de que alguien infinitamente amado se ha ido para siempre, no volverá a mirarnos ni a sonreírnos. O sea, mamá, Daniel se mató. Bueno, aquí hago una reflexión sobre el lenguaje que no creo yo que alcance a leer porque no quiero demorarme mucho en esto. Entonces, el libro no tiene una cronología exacta, ¿no? Es decir, va saltando porque yo recupero momentos. En realidad me centro en los 10 años de la enfermedad, en los 10 meses en la Universidad de Columbia, pero hago unos retrocesos temporales que tienen que ver con el nacimiento de Daniel, bueno, con algunas pequeñas cosas que lo iluminan y que muestran qué muchacho era. Entre los libros que encontré después de la muerte de Daniel, hay uno muy bueno de Anderson, Reis y Hogarty sobre la esquizofrenia, y entonces leo un pedacito para los que no tengan claro lo que es la esquizofrenia. Difícil, decía Daniel a través de Skype con una semisonrisa cuando le preguntaba cómo era estudiar en Columbia. Hoy leo en el excelente libro de Anderson, Reis y Hogarty los trastornos del pensamiento que puede producir su enfermedad. Intrusión de estímulos no pertinentes, necesidad de esfuerzo consciente para completar tareas que todos hacemos de manera automática, dificultad de asociar las ideas, embotamiento de los afectos, fantasías, alucinaciones, voces, delirios, percepciones distorsionadas, paranoia, ataques de terror, retraimiento social. Leo también los testimonios de muchos pacientes. Uno se queja de sentir su cerebro literalmente quebrado. Otro habla del suyo como una esponja sangrante, un órgano en carne viva que le duele físicamente.
Una mujer dice que la lectura se le dificulta porque cada palabra despierta en ella toda clase de asociaciones. Una estudiante cuenta que en cada una de sus crisis una voz le repite que es un ser fracasado y la insta al suicidio. Eso mismo le pasaba a Daniel. Un chico de no más de 20 años habla del terror que le ocasiona la sonrisa de su madre. En suma, dolor, dolor, dolor. Y aquí me dio muchísimo trabajo. Lo que más trabajo me dio en el libro fue poner la palabra esquizofrenia, porque sé que la gente tiene una idea de la esquizofrenia como, digamos, simplificada. Se imaginan que es una persona fuera del mundo, ¿sí? que no tiene interacción social, que puede estar incluso en un sitio para enfermos mentales para siempre, jamás. Bueno, entonces a mí me daba mucho miedo decir esa palabra. Pero el médico me dice, tuvo muchas temporadas de felicidad, de plenitud, y también su parte sana era enorme. La mayor parte del tiempo pudo vivir como una persona normal. No voy a pronunciar el nombre de esa enfermedad, piensa el médico, porque no quiero rotularlo, no quiero condenarlo, ni voy a hacerle perder las esperanzas y sumergirlo en la desesperación, porque no hay enfermedades sino pacientes. No voy a pronunciar ese nombre, dice el enfermo, porque van a huir de mí, porque me abandonarán, porque me recluirán, porque no me amarán ni se casarán conmigo, porque me mirarán con miedo. No voy a pronunciar ese nombre, dice el padre, dice la madre, porque no puede ser, no puede ser, no puede ser. Bueno, hay una cosa que vale la pena que yo diga aquí, y es, bueno, yo me pregunto y me seguía preguntando qué hay detrás de la enfermedad, ¿no? ¿Qué pasa, no? Tenía Daniel una predisposición genética que fue disparada por aquel, bueno, porque Daniel dice, me preguntó, ¿cuándo comenzó todo? La memoria es imprecisa, solo sé que a los 19 años la cara de Daniel se llenó de granos purulentos, infames, vergonzosos, un acné tardío, y que fuimos aquí y allá, y al final nos rendimos a una droga altamente peligrosa que pone en riesgo el hígado y por tanto lo obligaba a exámenes periódicos. A medida que su piel se transformaba, se enrojecía, se descascaraba, Daniel se hundía en la oscuridad de la depresión. La puerta de su habitación empezó entonces a cerrarse sobre su angustia, el teléfono dejó de sonar, las rutinas parecieron volvérsele insoportables. Y salto. Un rastreo intuitivo me llevó a leer en internet años después lo que sobre aquella medicación para el acné ya se sabía en 2001, pero que nadie tuvo la precaución de decirnos que se han comunicado casos de depresión, síntomas psicóticos y rara vez intentos de suicidio. No tiene caso increpar a nadie, no tiene caso escribir esa carta que he repasado tantas veces mentalmente. Mi hijo ya murió con su piel intacta. Después de escribir este libro, aparecieron muchas denuncias sobre ese remedio que creo que genéricamente se llama Roacutan, ¿sí? Y recibí muchísimos testimonios. Y en internet ustedes pueden rastrear muchísimas denuncias sobre, claro, a un porcentaje que tiene predisposición, le puede desencadenar la enfermedad mental. Los dermatólogos en Colombia se juntaron para escribir una carta y decir que eso no era así, pero yo tengo las investigaciones.
Voy a leer ahora el descubrimiento. A ver. No puede ser que a los 20 años, cuando empieza a dejar atrás el adolescente de rasgos desproporcionados, cuando se afina su quijada y los hombros empiezan a ensancharse, cuando los ojos se le notaban brillantes porque había hecho el tránsito a un mundo que creía más espacioso y libre, ahora que se ha enamorado, que tiene la pasión de la pintura, que sueña con dejarnos, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Años más tarde, cuando parece definitivamente confirmado que lo suyo es un trastorno esquizoafectivo, me atrevo a ser clara con Daniel sobre lo que ningún médico quiere llamar por su nombre frente a él. Me pregunta, con los ojos muy abiertos, si eso es para siempre, y yo, tragándome las lágrimas, le contesto, sí, Dani, para siempre. Bueno, aquí tengo otras anotaciones sobre el estrés como un desencadenante de la enfermedad mental también. Daniel era un muchacho con muy poca resistencia al estrés, que sufrió males estomacales como yo, como lo que cuento en La mujer incierta. Y les voy a leer esto de un premio Nobel que se llama James Dewey Watson, codescubridor del ADN y ganador del Nobel de Medicina en 1962. Dice, tengo un hijo que tiene esquizofrenia. Él simplemente no puede cuidar de sí mismo. En Johns Hopkins secuenciaron 4 casos de esquizofrenia en los que los padres eran normales y de repente sale uno malo y encontraron la probable causa del cambio en cada uno de ellos. Lo que puede ser cierto es que todos los casos nuevos de esquizofrenia se deben a nuevas mutaciones, solo a un cambio en una letra. Hay una teoría alternativa que señala que la esquizofrenia ha estado recolectando una serie de mutaciones que no hacen daño, pero que si se ponen en cierta combinación, aparece la enfermedad. ¿Qué fracción de personas tiene nuevas mutaciones genéticas que las ponen en desventaja? Probablemente sería el 5%. Entonces yo comento ese texto, el diseño de la mente de Daniel, pues, y por consiguiente su muerte, son el resultado del cambio de una letra en su código genético. Lo atroz y también lo maravilloso de nuestras vidas es que están parapetadas sobre lo aleatorio, lo gratuito, lo caprichoso. Somos como moscas en las manos de los dioses, escribió Shakespeare, solo que no hay dioses, o que los dioses, los que construyeron, como en el Inmortal de Borges, esta ciudad absurda y monstruosa en que nos movemos con pasadizos que no llevan a ninguna parte, hace tiempos, siglos, que están muertos. Y les voy a leer un último texto de este libro para pasar ya al siguiente. Y es que, bueno, hay una cosa que una madre que está padeciendo esto, o alguien que quiere a esa persona, se pregunta o hace, que es comparar con los que están cerca, pero internamente, con sus primos, están todos desentendidos de la vida y de ellos mismos. Y uno se pregunta, pues esa pregunta que no tiene ningún sentido, ¿por qué a mí? ¿Por qué a él? ¿Sí? ¿Por qué es diferente? Este es un texto que yo escribí después de referenciarme, pero no aspira a tener un vocabulario
médico preciso, porque pues eso se me escapa, pero digamos lo hago a partir de lo que he leído en muchas partes o de lo que leí en muchas partes. Y es un texto que me conmueve siempre que leo. Yo casi no leo de este libro, casi nada. Estoy leyendo porque estoy hablando de enfermedad y escritura. Hace mucho tiempo que no leo completo el libro porque no soy capaz. Pero este habla de todos los que durante los siglos han tenido enfermedad mental y de todos los suplicios a los que fueron sometidos, ¿sí? Porque algunas veces fueron súper crueles, ¿sí? En efecto, no eres como los otros. Los mensajes que tus cientos de neurotransmisores deben conducir a cada una de tus neuronas cerebrales, que son millones, te llegan en forma distorsionada, porque la sinapsis, sus imperceptibles membranas, no están cumpliendo su función. Quizá tu dopamina sea excesiva, quizá falle tu dosis de serotonina, o tal vez no hay equilibrio entre esas nobles damas y la norepinefrina. ¿Cómo voy a saberlo? Si la fuerza reguladora de tus emociones y tus reacciones está ubicada en un punto escondido cerca de la base de tu cerebro. Por eso ves que el piso se ondula, que el ojo de tu maestro crece de manera descontrolada, que la ventana se te acerca. Por eso oyes dentro de ti un llanto que no cesa o que alguien respira sobre tu nuca. Por eso tienes miedo, ganas de encerrarte, de huir de los pasos que taladran tu oído. Por eso ves la parte y no el conjunto. Por eso has olvidado todo ahora que has terminado de leer. Pero la ciencia no te abandona. Abre la boca, cierra los ojos, siente sobre tu lengua la pequeña grajea que hará el milagro. Es el siglo XX o el XXI, ten fe, risperidona, aloperidol, clorpromacina, olanzapina, aripiprazol. El nombre no debe importarte. Te bastas con saber que es un antipsicótico, un producto de última generación. Es verdad que puede no servirte, incluso que pueda excitarte aún más, hacer que te arrojes al vacío, pero en la mayoría de los casos funciona, puedes estar seguro, te atontará un poco, sí. Y es posible que te den mareos al levantarte, por eso ve con cuidado. Quizá te sientas lejano, lento, desasido del mundo, indiferente, quizás te dé sed, te pongas a salivar, te vuelva rígido, tal vez tiembles, tengas tics, dolores en las piernas y en los brazos o te vuelva impotente. Y eso sí, buena parte del tiempo te sentirás soñoliento, de eso se trata. De aniquilar tus excesos de dopamina, de adormecer un tanto tu cerebro, de matar esos malditos demonios. Si te dieran convulsiones, llámanos. O si tienes mirada borrosa o dificultad para tragar, si tomaras durante mucho tiempo, podría darse acaticia, mira qué nombre. Eso quiere decir que tu cuerpo querrá estar en permanente movimiento desasosegado, o por el contrario, podrías sentirte de piedra, como una bella estatua condenada al reposo. Tu capacidad de comprender puede ralentizarse, tu conversación puede volverse pesada, pero todo esto es por tu bien, para que en tu cabeza los pensamientos no giren de esa manera vertiginosa, no te rapten y te alejen, no estallen dentro de ti y desintegren tu yo. No podrán curarte, eso no, pero ya no te hacemos la lobotomía, ya no te ponemos electrochoques, ni te amarramos dentro de una camisa de fuerza, ni te bañamos con agua fría, ni te arrancamos los dientes. Como ya dije, estos son los maravillosos avances del siglo XXI. Bueno, con eso termino. No crean que yo me he concentrado en la enfermedad, pero en el libro hay muchas páginas alegres donde hablo de cómo era Daniel, de qué música le gustaba, de qué tonterías hacía, ¿sí? De cómo era su relación con la pintura, de cómo era la relación conmigo, en fin, es un libro que se expande mucho más allá de estas cosas que he subrayado. Ahora entonces quisiera hablarles un poquito de La mujer incierta, que es, bueno, un libro que, como dijo José Miguel,
me apareció en la cabeza en el momento de la pandemia. Porque mientras veíamos, porque ustedes tuvieron primero la COVID y veíamos desde allá con aterramiento lo que estaba pasando en los hospitales, las muertes, las canciones en los balcones, etcétera, y sabíamos que eso iba hacia nosotros, ¿no es cierto? Entonces yo me acordé de la niña que fui y de la adolescente y de la joven que fui, una niña que somatizaba todo, que a los 11 años, a los 12 años, tuvo una úlcera duodenal que me mandaron a un internado con esa úlcera duodenal. Yo me despertaba a las 5 de la mañana con náuseas, es decir, la angustia y la somatización se me juntaron. Mientras escribía este libro, que lo escribí después de pandemia, porque antes escribí el otro, el de qué hacer con estos pedazos, me descubrí como una persona con una ansiedad de base, ¿sí? Ahí hablo de lo que los médicos han dicho al respecto de la ansiedad. Algunos han dicho que no es propiamente una enfermedad, sino como una condición. Hay gente que nace como con una sensibilidad exacerbada, pero bueno, yo siempre pensé que iba a llegar en algún momento a la locura. Cuando tenía 20 años pensaba que mi destino era la locura, ¿no? Por el camino pues hice una serie de descubrimientos sobre mí misma, pero mientras escribía, el libro me dijo que me debía abrir también a otras mujeres. Y entonces empiezo a hablar como una mujer de mi generación, como una mujer que con todas las mujeres que teníamos 18 años en los años 70, fuimos a la universidad. Ya nos tocó la píldora anticonceptiva, aunque nos daba mucho trabajo conseguirla, pero teníamos la sensación de que íbamos a tener un control de nuestra maternidad. Nos tocaron las ideas del amor libre, de los hippies, ya empezaban a abrirse campo otras conquistas de la sexualidad, como digamos la homosexualidad se puso ya un poco sobre la mesa y se rompió ese estigma, ¿sí? Y entonces hablo de las mujeres, un poquito de las mujeres que me antecedieron, de mis tías, de lo que significaba ser solterón en aquella época, solterona pues, solterón no significaba nada, ¿no? Solterona, sí, solterón, las solteronas, las monjas que me educaron, que a veces se iban al convento a los 16, 17 años, las empleadas de servicio que en Colombia son una institución y creo que en América Latina, desde que uno es niño y mira a la mamá y a la empleada del servicio, la niñera, en nuestras casas se llamaban la niñera, que era la de adentro, así decían, o sea, la que hacía los servicios, los oficios pesados, la cocinera y la que cuidaba a los niños. Entonces hablo de todas estas mujeres que llegaban con un atadillo, en que llevaban 4 cosas, venían del campo, eran niñas de 16, a veces de 15 años. Cuento aquí historias que conocí, muy conmovedoras, como una niñita que llegó a mi casa huyendo de una señora, digámosle, señora, que la sacó a palazos de su casa y llegó corriendo a la de mi mamá, que mi mamá era una mujer muy buena, y tocó la puerta y mi mamá la entró y la adoptó más o menos, y tuvimos como una hermanita llegada milagrosamente. Mi mamá luego,
ahí les cuento, ¿no? ¿Qué hizo mi mamá y qué hicieron mi mamá y mi papá con esa niñita? Entonces, ese libro, que también es fragmentario, ¿por qué es fragmentario? Porque claro, con un control de la mano narrativa, lo que va haciendo es seguir los vaivenes de la memoria y de la asociación. Voy asociando y buscando algo que tenga una resonancia emocional en mí. O sea, lo que estoy buscando no es la verdad, porque la literatura testimonial no persigue la verdad, porque la verdad no existe en este caso, sino la propia verdad, ¿no? Y lo que estaba buscando también es el valor colectivo de lo íntimo. Comienzo hablando del lenguaje, que me interesa mucho, porque a mujeres como yo no se nos hablaba con los términos adecuados, no se nos decía vagina, se nos decía el pipí o no sé, cosas así, no. Entonces yo empiezo con una escena en que yo estoy en el internado muy recién llegada con una infección vaginal que no tengo ni idea cómo pude contraer. Yo no sabía primero me daba vergüenza decir dónde me dolía, ¿sí? O sea, no tenía las palabras, no me habían educado para hablar con las palabras precisas. Y de ahí me voy deslizando a un mundo que finalmente, ¿en qué termina? En la literatura como salvación. Eso es de lo que trata este libro, de cómo yo a los 15 años me aferro a la poesía y me aferro a la literatura para, digamos, sostenerme en medio de una vida muy ansiosa. Y lo otro que podría decirles desde el punto de vista literario, bueno, esto comienza con un epígrafe de Sartre que es muy interesante, que dice: lo importante no es lo que hacemos de nosotros, sino lo que hacemos nosotros mismos con lo que hicieron de nosotros. Entonces hay un momento en que yo siento la necesidad de hablar de la educación que me dieron. Y hablo directamente de mis padres. De mis padres en esos súper, digamos, como españoles. Mis padres son de un pueblo muy remoto, o sea, muy aislado geográficamente. Mi apellido viene de un extranjero y allá había extranjeros también, pero un mundo de entraña muy española, casi medieval, porque mi mamá hablaba con términos medievales. Mi mamá decía ellos sí, y decía unas cosas como está fermo y cosas que después encontré en el Quijote, porque claro, una comunidad que está por allá recluida, que no tiene, como digamos, contacto temprano con el mundo. Luego, claro, nos fuimos a Bogotá todos cuando mi papá y mamá tenían 30 y algo, fuimos a Bogotá y allá nos criamos. Entonces, esto todo es para decir de dónde provengo, qué valores me inculcaron, qué determinismo tuve, y lo que voy mostrando es cómo yo fui abriendo caminos en medio de esos determinismos, de ese aplastamiento a veces de la autoridad, la prohibición, las reglas estrictísimas, y cómo fui encontrando la literatura para llegar a un lugar. Y bueno, no digo más de La mujer incierta, porque ya nos falta poco para acabar, y traía unos texticos para leerles, pero prefiero leerles algo de poesía. Y voy a hablar finalmente, antes de leer un poquito de poesía, voy a hablar del libro que estoy escribiendo ahora, porque a mí me persigue la enfermedad, pero ninguna enfermedad grave. No me ha dado absolutamente nada grave.
no me voy a morir de nada de lo que me ha dado, ¿sí? Pero he sido una persona con enfermedades chiquitas todo el tiempo, con un colon irritable perpetuo, ¿sí? Es decir, con malestares estomacales desde siempre. Y bueno, me dieron ataques de pánico durante muchos años porque tuve una experiencia traumática que podrán leer aquí, aterradora, que me dejaron encerrada en una casa no sé cuántas horas. Unos poetas, que consten, ¿sí? Los poetas yo pensé que querían deshacerse de mí, pero no, se habían equivocado, me habían dejado en el lugar equivocado. Pero duré toda la noche y toda la mañana encerrada en una casa sin posibilidad de salir, en una casa que no tenía teléfono, las ventanas estaban con madera, porque en una casa que habían dejado unos señores que se habían ido a vivir a otra ciudad. Y eso para mí fue una experiencia brutal, que luego incidió en mis ataques de pánico durante muchos años, ¿sí? Bueno, pues ahora lo que me agobia es una enfermedad post-COVID muy particular, que no le da sino a un porcentaje mínimo de gente. Yo me cuidé locamente en la pandemia, me vacuné, por supuesto, varias veces, y ya cuando llegó el 2024, pues yo ya estaba desentendida de la parosmia, del COVID. Una amiga me pegó el COVID como me lo podría haber pegado cualquier otro en un avión, ¿no? Bueno, en fin. El caso es que el día que me dieron el Reina Sofía, yo estaba empezando el COVID. Es decir, me iban a poner la máscara, y cuando me entró la llamada de España, le dije a la señora, porque vi que era de España, me quité la máscara, y ahí, en el cubículo donde me iban a hacer estas terapias respiratorias, me dieron la noticia de la Reina Sofía. De manera que yo digerí la noticia sola mientras la media hora de la terapia, y me dio un COVID más bien suave, y al mes y medio, que es como acontece, me descubro primero. Esta enfermedad no la entiende casi nadie cuando uno la cuenta. Pues se las voy a contar entonces muy específicamente para que la entiendan. Porque la gente dice, ay, a mí me dio lo mismo. No le dio lo mismo. Yo empecé a sentir que el café me olía horroroso. O sea, primero pensé que era una rata debajo de la cama. No, era el café de mi marido que olía horrible. Pero yo tardé en hacer el descubrimiento. Huele mal, algo huele muy mal. Fui a la casa de una amiga y olía igual. Entonces dije, soy yo. Y ya luego probé un nuevo y sabía putrefacto. Para hacerles una síntesis, el 80% de los alimentos para las personas que tenemos parosmia, que así se llama, es una palabra que nadie ha oído casi nunca, o nunca. Los alimentos nos saben, porque ya yo llevo 10 meses con eso. Entonces he hecho una investigación muy grande, no en internet, sino en mi propio cuerpo. Hay un olor que es a putrefacto. Digamos, los testimonios dicen así. O sea, si uno los busca, todos los que tienen parosmia, me huele o me sabe a algo que relaciono con animal muerto, con una cosa así. O sea, es una cosa muy imposible de tragar, digamos. En esos alimentos está, pero yo tengo conjeturas, pero apenas estás experimentando sobre eso. Las carnes, no puedo comer ninguna carne, no puedo comer ni cebolla, ni ajo, ni casi ningún condimento, no puedo comer casi nada que haya pasado por el fuego, es decir, un caldo no puedo comer, no puedo comer, por ejemplo, si el pan está tostado por encima, pero ya me lo explicó una profesora
de una nutricionista que se tomó todo el trabajo de hacerme esa experiencia. Entonces me dice bueno, yo no sé, los médicos sabrán esas palabras, los fenoles, los no sé qué. Ella me hizo una lista de dónde están esas sustancias que me afectan el olfato primero y el gusto después, ¿sí? O simultáneamente, tiene esta sensación, me huele mal el champú, bueno, hay otro olor que es un olor no tan desagradable, pero muy desagradable, que es como chirriante, diría yo, como a cosa podrida, pero como de frutal. Entonces, las frutas me saben muy mal, el champú me huele muy mal, las cremas, los productos de aseo, esos pertenecen a esa otra condición, ¿sí? De manera que las consecuencias de eso son tremendas, porque primero son mentales, y es el horror a lo que va pasando, las náuseas si uno llega a probar algo que no es, la experimentación, la depresión, la tristeza, se hace referencia a mucho llanto, ¿sí?, en la gente que tiene esta enfermedad, y hay una consecuencia muy grave que es como el apartamiento de lo social. Porque entonces, bueno, yo tengo que vivir viajando como escritora, entonces yo, para explicarle a un chef en un congreso de poesía, que yo tengo unas, ¿cómo se llama eso? Bueno, es que no es intolerancia, porque es que no es intolerancia ni siquiera, porque tiene una alergia, no. Entonces yo no me voy a poner a explicarle a cada uno, pero si le hiciera la lista de cosas, pues el pobre estaría en un brete espantoso, ¿no? Entonces yo le digo, no, yo puedo comer pan, un poquito de pasta con mantequilla, puedo comer arroz, puedo comer ensaladas, eso es lo que... Pero desde que no tengan salsas, no sé qué, ¿no? Pero digamos que es dificilísimo también de explicar a la hora de lo práctico, y bueno, a veces está, digamos, la alternativa es ninguna. Aquí en un restaurante me pasó que entré con la esperanza, pero ya cuando probé, lo que probé no me servía, eran unas berenjenas con alguna salsita, y entonces como el hombre se puso muy nervioso de que Rafael sí comía y yo no comía nada, entonces dijo que qué podía hacer por mí, le dije algo crudo, entonces me dijo que tenía pescado crudo. Yo como sushi, pero es que el sushi ha pasado por un proceso, ¿no? Entonces él me trajo el pescado crudo y las salsas aparte, y yo empecé a probar las salsas, ¿no? Y ninguna me servía, y opté como un náufrago en mitad de una isla para sobrevivir por comerme el pescado crudo, porque necesito también nutrirme. El problema de la nutrición se convierte en una cosa tremenda. Entonces, para no enloquecerme, decidí escribir un libro sobre eso, porque es un libro que nos permite reflexionar sobre el olfato y el gusto como un umbral con el mundo, como una relación importantísima con el mundo. Desde niños, ¿no es cierto?, nos relacionamos con el alimento de una determinada manera, pero además se puede reflexionar sobre la renuncia, la frustración. O sea, no es que vaya a ser un libro de carácter psicológico, porque entonces eso es lo que me pregunté. ¿Cómo contar esto? ¿Un diario? ¿Un texto que roce con lo fantástico, con lo extraño, con lo raro? ¿Un texto de poesía? ¿O cómo sacar ese texto, ese libro de la mera crónica? Les traje un pequeño fragmento para que vean cómo estoy haciendo. Pocas cosas tan difíciles de precisar como un olor
Solemos definirlo basados en la experiencia de una manera que presuponemos compartida. Olor a pan caliente, a cañería, a pintura, a tierra, a limón, a bebé. ¿Es que todos los bebés huelen igual? El olor a bebé, por ejemplo, es un olor indefinible. Alguien dirá que es suave, que es agradable, pero no creo que encuentre otras palabras para describirlo. Cuando no encontramos esas palabras, recurrimos a la comparación, un recurso del idioma marcado por la impotencia. En mis clases de poesía, yo compartía con mis alumnos la desesperación de Neruda por la insuficiencia de las palabras expresada en ese poema maravilloso que es Arte Poética. Como un camarero humillado, como una campana un poco ronca, como un espejo viejo, como un olor a casa sola, ¿sí? Pero aquí no se trata de poesía. Mi olor no es fétido, no es fuerte, no es a heces, pero es un olor corrompido. El adjetivo es de Baudelaire y lo ha traído en mi memoria, no humano y omnipresente como Dios. Tiene algo que relacionas con carne quemada, con veneno, con el ácido de la fruta que se pudre, pero no es carne quemada y no conoces un veneno que huela así. No busques más piedad. Todo intento solo puede desembocar en fracaso. Y les voy a leer unos poemas de Los Habitados ya para terminar, muy poquitos. Voy a leerles primero. Daniel pintó para su trabajo de grado unos perros gigantescos, los pueden ver en internet, en su página que le hizo su hermana. Pintaba unos perros embozalados, que son como unos Rottweiler, que, digamos, yo creo que él estaba reflejando el secreto, el miedo que él podía producir, el miedo que le producía lo que tenía. Vigilante. Pinté un perro para que cuidara mi puerta, un perro triste y feroz al mismo tiempo que disuadiera a cualquier atacante. Pero cuando fui a colgar el perro en mi puerta, vi que no había puerta ni ventanas. Pasé mi mano por la pared rugosa buscando una grieta, tal vez un agujero. Comprendí que yo era la pared, que iba a morir sin aire, que la única grieta estaba en mis adentros y que por los agujeros de mis ojos miraba a un perro triste, triste y feroz al mismo tiempo. En el borde. Lo terrible es el borde, no el abismo. En el borde hay un ángel de luz del lado izquierdo, un largo río oscuro del derecho y un estruendo de trenes que abandonan los rieles y van hacia el silencio. Todo cuanto tiembla en el borde es nacimiento, y solo desde el borde se ve la luz primera, el blanco blanco que nos crece en el pecho. Nunca somos más hombres que cuando el borde quema nuestras plantas desnudas. Nunca estamos más solos, nunca somos más huérfanos. Este que se llama Huesos. Yo sabía tus manos de memoria y puedo describir tu espalda soleada, tus ojos que miraban confundidos hacia tu oscuro adentro. No conocí tus huesos, ¿cómo habría podido conocerlos? Pero es fácil conjeturar cómo eran, tan blancos y tan firmes como tu dentadura. Si hubieran tenido que cantar una canción, habría sido triste como a veces tu risa, cuando tenías risa, cuando tenías huesos, cuando tenías aliento todavía para poder cantar una canción. Y leo el último, que fue uno de los primeros que escribí, porque una de las cosas que los sobrevivientes tememos es que nos pase el dolor, o sea, que llegue el olvido. Pido al dolor que persevere, pido al dolor que persevere, que no se rinda al tiempo, que se incruste como una larva eterna en mi costado, para que de su mano cada día con tus ojos intactos resucites,
con tu luz y tu pena resucites dentro de mí, para que no te mueras doblemente. Pido al dolor que sea mi alimento, el aire de mi llama, de la lumbre, donde vengas a diario a consolarte de los fríos paisajes de la muerte. Muchas gracias. Muchas gracias, Piedad Bonet, por tu maravillosa charla, por los poemas, por los libros, por los textos. Tenemos algunos minutos por si hay alguna pregunta para nuestra invitada de hoy, sobre lo que ha leído, sobre cualquier cuestión que les interese de su obra o de la vida. Solamente quiero agradecerle a Piedad esta charla tan Cógelo. esta charla tan estupenda que nos ha dado de la Sí, coge el micrófono, Maribel, porque está de sus grabando. palabras y de sus ideas hemos aprendido muchísimo y sobre todo ha sido muy importante ese sentimiento dentro de lo que es la narrativa, ese sentimiento tan lírico. Luego, evidentemente, la experiencia de narrar que tienes en estos momentos de la vida, ¿no? Pero sobre todo ese lirismo que no se nota, pero ahí está. Y no quiero decir nada más que muchísimas gracias y eso, que nos ha gustado muchísimo. Gracias. Gracias a ti. ¿Allí hay otra? Gracias, buenas tardes. Quería preguntarle, maestra, si antes de escribir el libro sobre su hijo, si antes de que sucediera la tragedia, había escrito ya algo sobre lo que le sucedía a él. No, porque no me sentía capaz y no quería que él fuera a ver que él era objeto de mi literatura, no. En absoluto. Escribí cuando se fue para la Universidad de Columbia, escribí sobre mi dolor en un poema que empieza otra vez sales de mí, pequeño, mi sufriente, ¿sí? Ese poema que se llama Desgarradura, lo leí en la Universidad de Columbia precisamente el día de la despedida, porque es otra vez salir de mí, pequeño, mi sufriente, ¿sí? Nada más. Hola. Hola, buenas tardes, profesora Piedad. Yo tendría tengo dos preguntas. La primera es, a mí me conmueve mucho todo esto que pasó cuando leí su obra, Lo que no tiene nombre, porque me llevó más que todo a esa pregunta de César Vallejo en Los Heraldos Negros, de no saber el nombrar. Y también en los inicios del modernismo que dice Rubén Darío cuando termina ese libro increíble con su poema Lo Fatal, de no saber a dónde vamos y tampoco saber de dónde venimos. Entonces, en ese sentido me gustaría preguntarle a usted, ¿qué papel o qué lugar cree que tiene la escritura y hablar de enfermedad mental, más que todo, en la escritura colombiana actual y la escritura latinoamericana? Y si esta se está abriendo más espacio si se están abriendo más espacios para hablar acerca de estos temas en congresos y cree que se debería de hablar más de esto. Muchas gracias. Ok, bueno, yo creo que sí, mucho. Es decir, que cada vez más se habla de enfermedad mental, una enfermedad que fue tabú durante mucho tiempo. En las mismas universidades, yo trabajé, como les dije, en una universidad privada 32 años y allá nunca se nos comunicaban los suicidios y sabíamos que se suicidaba 1 o 2 estudiantes. En la Universidad de Columbia se suicidan varios estudiantes por semestre, pero
a los profesores, a los estudiantes no se nos comunicaba eso, como una especie de miedo a que de pronto eso, como han dicho, causara, digamos, una propagación del suicidio. Pero hay escritores que están haciendo cosas muy interesantes. Por ejemplo, yo me leí un libro preciosísimo de un muchacho brasilero que luego se suicidó, sobre su estancia en el hospital mental. Se llama Todos los perros son azules, ¿sí? Y muy con dulzura, con humor. Él comía compulsivamente sobre su gordura, la madre llevándole cosas. Es decir, hay libros muy, muy bonitos. Acabo de leer también otro que se llama Otras esquizofrenias, ¿sí? Que es de una estudiante taiwanesa que estuvo en Harvard y que estuvo también en alguna otra universidad muy importante en los Estados Unidos, sobre cómo hay una discriminación secreta, ¿no? O sea, hace una denuncia en relación con ella misma, una estudiante muy brillante, pero con momentos de internamiento y, bueno, dificultades enormes, ¿no? Y, bueno, creo que eso sí está saliendo a la luz. De hecho, bueno, lo que no tiene nombre lo leen en el bachillerato, lo leen en las facultades de psicología, lo leen en la facultad de psiquiatría, y ya hay, digamos, desde la literatura una interpelación a los propios médicos sobre un montón de cosas que habría que, digamos, por lo menos poner en discusión sobre el tratamiento de la enfermedad mental, y también hablar sobre el suicidio, sobre la dignidad del suicidio. Juan José, es que tenemos aquí una historia. Nos llamamos por otros nombres los dos. No. Él me dice Pilar y yo le digo, no, es Piedad, ¿no? Y ahora yo digo Juan y es José Miguel, ¿sí? Entonces, pero esto porque era lo que iba a decir, ¿por qué lo estaba diciendo José Miguel? Ya no sé. Mira que perdí el hilo completamente por esta cosa, ¿no? No, habló de lo de Chantal Mayar, ya me acordé. Es decir, entre Chantal Mayar y yo, Chantal perdió un hijo que se llamaba Daniel, a una edad semejante a la mía, de la misma manera, ¿sí? Nosotros tenemos la misma edad, después lo descubrimos, y ella tenía un poema igual a uno mío, en que los vemos caer, ¿no? Y usamos la metáfora del ave. Descubrimos eso, lo descubrió Chantal, en mi libro Los Habitados, porque me gané un premio que es de Málaga y ella vive en Málaga, ¿sí? Y entonces hicimos una puesta en escena. Es un proceso lindísimo que se cuenta ahí en ese libro, se llama Daniel, Voces en Duelo, ¿sí? De dos madres que han perdido a dos hijos, además con todas esas coincidencias. Entonces están pasando muchas cosas en literatura sobre la enfermedad mental, el suicidio y las reflexiones al respecto. Pero creo que nos estamos pasando de tiempo, ¿cierto, José Miguel? Sí. Una última pregunta, en todo caso, si la hubiera, y si no, digamos, allí hay, pues con esta cerramos, sí. La última pregunta. Hola, pues nada, Piedad, muchísimas gracias. Y te quería preguntar por una palabra que has usado algunas veces, que es investigación, y que creo que tiene que ver tanto con la enfermedad como con la literatura, quizás. Como que la enfermedad tiene una cosa como detectivesca, ¿no? Como de estar detrás de las pistas para encontrar qué es, por qué, cómo funciona. Y en tu hablar sobre tu trabajo siento como lo mismo, ¿no? Como un proceso como de descripción de una metodología de trabajo, de búsqueda de esas pistas. Entonces, quería preguntarte si... Bueno, te diría, si en la enfermedad hablamos de una pesquisa que de todas maneras tiene unas fuentes que tienen que tener credibilidad, ¿no es cierto? Entonces, eso es en la enfermedad. Pero en la literatura es una aventura. La investigación es sobre el terreno, ¿sí? Y es una investigación que muchas veces tiene que ver con uno mismo o que tiene que ver con el otro. Pero es una indagación
que está lejos de ser científica, es una indagación con la intuición, leyendo, claro, sobre algunas cosas alusivas, nutriéndose de otros escritores. Ese es el tipo de investigación. Por supuesto que en cualquier literatura hay una investigación de lo minucioso. Por ejemplo, si yo voy a escribir, como me tocó escribir hace poco, de la Alhambra, porque me tocó hacer un soneto a la Alhambra, pues yo me tuve que meter, pues yo ya había estado en la Alhambra, pero me tuve que meter a mirar qué árboles había en la Alhambra, qué flores hay en la Alhambra, para no ir a equivocarme, de qué color son las paredes de la Alhambra. Tenía que recordar todo eso, visualizarlo, ¿no? Porque pues sí podría ser una cosa fantasiosa, como las que hacía Shakespeare, ¿no? Que de pronto ponía un país con mar, y eso no existía porque él se lo había imaginado. Pero no, en estos tiempos nos hacen la exigencia de la investigación, y si yo pongo, no sé, árboles tropicales en la Alhambra, pues va a haber alguno que me dice, por favor, o eso es surrealismo o usted está muy equivocada. Muchas gracias. Pues vamos a dar por concluida la sesión, no sin recordarles que la siguiente sesión de este ciclo Literatura en Enfermedad será con el escritor cubano Leonardo Padura el jueves 29 de mayo. Muchas gracias a todos ustedes por su asistencia y desde luego a Piedad por haber aceptado la invitación y por su charla tan estupenda y los poemas que ha recitado. Muchas gracias. Muchas gracias.